Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, estamos aquí con otra vuelta con Mario Alberto Cortés. Él es profesor de la Facultad de Filosofía, es representante en el Consejo Universitario de su facultad, y entonces venimos a hablar del presupuesto. Él sugirió el título, entonces... Sí, bueno, había varias posibilidades, pero elegimos la más neutra, que es crónica de otra crisis anunciada, ¿no? Porque con este presupuesto que se aprobó la semana pasada, pues los augurios no son nada buenos, porque incluso el dictamen de la comisión digamos, correspondiente para hacer este asunto, que es el presupuesto y control, determinó que el presupuesto que se tiene para servicios personales alcanza solamente para el mes de septiembre, cosa que pasó igual el año pasado. El problema o el dilema no para todos los consejeros, solamente quizá para unos cuantos, era si efectivamente valía la pena y era razonable aprobar por segundo año consecutivo un presupuesto no deficitario, ese es el problema, porque no aparece ahí que hay un déficit, ¿no? Se hace alusión a una reglamentación federal donde se dice que no se puede aprobar un presupuesto deficitario y que si se aprueba un presupuesto deficitario hay que estipular con precisión, con claridad, cuáles son las fuentes de las cuales puede obtenerse el recurso para finalmente saldar el déficit que se tiene. Entonces, bueno, hay una cuestión técnica porque es una especie de, desde mi punto de vista, un poco de contradicción o de velar la situación. Es un presupuesto deficitario que se presenta como no deficitario para cumplir con con los requerimientos de la norma, pero el hecho es que se aprueba un presupuesto que solamente alcanza para cubrir servicios personales, o sea, el pago de los empleados universitarios y profesores hasta el mes de septiembre. Así que habrá que seguramente empezar a gestionar recursos para para cubrir el faltante. Si no, nos veremos en una situación tan grave como la del año pasado, que significó un semestre que, si bien no estuvo perdido desde el punto de vista administrativo, realmente fue un desastre, ¿no? 11 semanas, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí. 11 semanas perdidas. Yo me refiero a esto decíamos que el presupuesto se maneja que es casi 3,000 millones de pesos, lo que los ingresos federales y estatales, sí, ingresos propios. 3,166 millones de pesos son los ingresos. Y entonces dicen que nos faltaría como 1,000 millones de pesos, un poquito más para poder saldar. Bueno, en realidad menos, pero de ese presupuesto de 3,166 millones proyectado para este año, con todas las fuentes de ingreso que tiene la universidad, presupuesto federal, estatal, ingresos propios y otros asuntos más, pero a ese presupuesto o esos ingresos de este año se le descuentan 240 millones que se tomaron para cubrir faltantes del año pasado. Lo cual llama la atención porque el rector, nunca de forma directa al Consejo, ¿no? De hecho el Consejo vivió por su ausencia en toda la situación casi del año pasado, pero sí a través de la prensa decía que no se podía tomar recursos del presupuesto de ese año para cubrir faltantes, ¿no? Basta hacer una búsqueda en internet relativamente rápida para ver varias notas de periódico donde el rector decía que no se puede hacer esto. Y sin embargo, ahora resulta que 240 millones de pesos de este año se van a tomar para cubrir faltantes del año pasado, así que pues entonces muchas veces le preguntó de dónde venía ese recurso y nunca quiso decir nada, ¿no? O sea, el rector se hizo de la vista gorda de esa pregunta y bueno, a mí me llamó mucho la atención la forma, son 27 páginas del presupuesto, donde se manejan primero algunos esquemas así explicativos y después sale una lista de los ingresos, egresos y lo que se le iba a dar a cada dependencia universitaria, en servicios personales, en entonces, a mí me llama la atención varias cosas. O sea, realmente ahí eso no te dice absolutamente nada, o sea, de si están bien manejados o mal manejados los dineros, cómo se emplearon el año pasado y cómo se emplearon en este año. De hecho es muy curioso que, bueno, dirán que son las fechas y que son los tiempos, ¿no? Seguramente, pero no se aprobó el ejercicio del presupuesto del año pasado, o sea, no lo conocemos, no se presentó. Es decir, lo que tú comentas, quizá en el presupuesto, digamos, proyectado, no hay, digamos, mucha observación porque son cosas que son precisamente tentativas, ¿no? Lo que se supone que va a ingresar a la universidad, lo que se supone que se puede gastar. Pero hubiera sido interesante y hay que, digamos, esperar también que la autoridad de esta información
pues de cómo fue el ejercicio del año pasado, ¿no? O sea, cómo fue efectivamente el gasto, ¿no? Yo incluso comentaba en consejo esta vez anterior que, por ejemplo, el gasto operativo de una facultad puede ser 500,000 pesos o 700,000 pesos, ¿no? Pero en realidad no sabemos si esos 700,000 pesos se ejercieron hasta el último peso, ¿no? La forma en que se ejerce el recurso de la universidad es muy peculiar, ¿no? En realidad a un director, al menos los que yo conozco, no se les da dinero para que ejerzan ese recurso y lo, digamos, ¿cómo se dice? Pues, sí, mostrando que se gastó a través de facturas y eso, pues, ¿no? Sino que prácticamente mucha gente gasta de su bolsa. Muchos directores realmente lo que hacen es pues buscar la manera de tener dinero, ¿no? Hacer las compras, poner la factura ante la tesorería, esperando, ¿no? Que te lo paguen en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, no sabemos, ¿no? Entonces es difícil realmente ejercer el presupuesto, el gasto operativo de las dependencias universitarias. Yo dudo mucho que se pueda ejercer hasta el último peso, y sin embargo resulta que así es. O sea, salimos en ceros, ¿no? Todo se ejerce y tampoco hay deudas. O sea, tenemos una eficiencia financiera brutal. Gastamos hasta el último peso y ni un peso más en cada dependencia. Esto evidentemente es muy poco creíble, pero sin embargo así se presenta. Entonces, yo también comentaba que somos una especie como de universidad, de una cultura donde pues solamente tomo el documento del año pasado, lo relleno con las cifras de este año y lo presento tal cual. No hay ninguna intención para, digamos, hacer claridad sobre cómo se va el asunto del recurso, ¿no? Entonces, ¿esto implicaría falta de transparencia en el presupuesto? Desde mi punto de vista, omisión sí. Sí. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Omisión y falta de transparencia. Sí, y creo que hasta el presupuesto del 16 todavía tenía algunas observaciones. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones que acá no se han ventilado, porque, bueno, solamente notas periodísticas, pero hay algunas notas donde sí pone la Universidad Michoacana como siendo parte de esta estrategia que ahora ya es como una especie de lugar común en nuestro país, de que se le otorgan recursos a la universidad concesiona o contrata empresas para dar servicios que nunca se dan y sin embargo el recurso se ejerce. Digo, no tenemos elementos para afirmar si en la Michoacán efectivamente sucedió, pero que hay señalamientos al respecto, los hay. Bueno, podría decirse, a ver, demuéstrenmelo y los demando por difamación, ¿no? Pero no hay nada de eso, simplemente es difícil. Digamos, una persona de a pie, digamos, un mismo consejero universitario, no puedes ir más allá de lo que está claro. Como puesto, digamos, en los mismos portales de las dependencias, bueno, en este caso de la Auditoría Superior, donde dice que hay señalamientos, ¿no? Evidentemente las dependencias o las instituciones como la universidad puede responder y explicar por qué se da esta aparente, digamos, ahí situación, y ahí puede ser que hay una manera satisfactorio de explicarlo, o a lo mejor no, habrá que explicarlo. A mí me llama mucho la atención ese listado de lo que se le da a cada una de las facultades e institutos, ¿en base a qué? O sea, el número de alumnos, a que si, por ejemplo, en filosofía no hay laboratorios, pues como los que usan en las ingenierías, por ejemplo, y sin embargo dices, bueno, como que no sabe uno ni si es por alumno, si es porque son más consentidos. Yo te comentaba hace rato que esas sesiones yo las siento como una especie de déjà vu constante, ¿no? Porque cada sesión donde se aprueba el presupuesto es una copia casi a carbón del año anterior. Este tipo de asuntos salen casi cada año, ¿no? Lo que tú preguntaste ahorita, ahí también se pregunta, y la respuesta también casi siempre es la misma, ¿no? Hay una especie como de inercia histórica donde, bueno, así ha sido desde hace tiempo, en el origen de los tiempos, en la oscuridad, ¿no?, de los tiempos, se hicieron este tipo de asignaciones, han ido creciendo cuando ha habido presupuestos que crecían, pero en realidad nunca ha habido un sentarse a pensar por qué. Ahora, esto sin duda pueden ser eventos y factores muy distintos, ¿no? Porque no es claro, por ejemplo, para muchas personas, ¿qué incluye el gasto operativo? ¿No? Incluye desde publicaciones, bibliotecas, ¿no?, cuestiones de aseo, es decir, hay muchos factores ahí que habría que tratar de establecer para que la gente sepa, como los universitarios, en qué se emplea ese recurso. Pero aquí hay una cosa que también me gustaría señalar, que luego no queda muy claramente expresada. Hay recursos propios de las facultades, ¿no? Y ahí los ingresos propios también están en una, digamos, situación pues de mucha disparidad, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto de la Facultad de Filosofía es muy similar al presupuesto operativo de la Facultad de Derecho. Y alguien diría, bueno, pues es una locura, porque la Facultad de Derecho tiene miles de alumnos y la Facultad de Filosofía no llega ni a 1000 alumnos, ni de chiste, ¿no? Sin embargo, los recursos propios de una facultad como la de Derecho, pues son muy amplios, ¿no? Y digamos, si tú me preguntas a mí cuáles son, o de otra dependencia grande como contabilidad,
Yo no lo sé, no, nadie lo sabe. Bueno, hay gente que lo va a saber, pero no se ventila de manera clara. Entonces, claro, lo que una facultad como de este tamaño, con estas necesidades que seguramente tendrán facultades grandes, cubren, no solamente el gasto operativo que la universidad otorga, sino los ingresos propios. En cambio, una facultad como filosofía sobrevive más bien, pues sí, ¿no?, de gastos, de ingresos, de lo que se le da como gasto operativo, y los ingresos propios son evidentemente entonces estamos mínimos. Casi diciendo, afirmando que vamos a vivir la misma situación del año pasado. Probablemente. O sea, vamos a estar parados porque no hay dinero, va a haber, no sé, seguramente manifestación de los profesores, etcétera, Sí, etcétera. Bueno, pero a mí también lo que me llama muchísimo la atención es que ante ese panorama la autoridad sigue insistiendo en que las jubilaciones y pensiones son los responsables de esta crisis, ¿no? Y entonces eso, pues tú cómo lo ves, o sea, ¿qué se dice del Consejo Universitario en eso? Otra vez, en este dictamen que se aprobó el jueves de la semana pasada, ni siquiera se señala ese punto. O sea, todavía en otros dictámenes de comisiones anteriores sí se decía que un problema es el asunto de las jubilaciones y que hay que hacer gestiones y que hay que resolver el problema. Ahora ni eso es todo, ¿no? O sea, si uno lee el documento, uno diría que no es una cuestión problemática que haya que resolver, ¿no? A nivel de documento, el discurso del rector sí sigue siendo que es un problema. Hubo esta semana un titular de un periódico donde se regalan, donde el tesorero de la universidad, ahora el tesorero más bien, ese que sale a decir lo que se ha dicho en muchas ocasiones. Ahora es cierto, pues ese problema que hay que tomarlo por los cuernos y tratar de verlo, pero lo que se ha dicho también desde el año pasado, ¿no? La reforma de la universidad no solo pasa por ese lado. Entonces, se dice que hay que gestionar recursos para este año, está bien, pero ¿con qué carta? ¿No? O sea, vas a ir a gestionar ante las autoridades diciendo denme más dinero nada más porque sí, o estás ofreciendo algo a cambio, ¿no? Y si lo estás ofreciendo es porque has hecho lo necesario para que eso que tú estás ofreciendo se pueda efectivamente verificar, o es otra vez una cosa que ofreces como autoridad, o digamos como muy personalmente casi, pero sin haber hecho los consensos en la universidad para ver si eso que está ofreciéndose se puede efectivamente se puede cumplir o no. El rector, por ejemplo, ha estado hablando de un fondo de jubilaciones que hay que aportar, bueno, la cosa está en que eso no se ha discutido, no se ha ventilado de forma abierta y no se ha, sobre todo, debatido con las instancias que deben aprobar eso de forma inicial, que son los sindicatos y el propio Consejo Universitario, sobre todo los sindicatos. Entonces, parece que volvemos a la misma dinámica del año pasado, ¿no? Y es una pena que como decía, creo que lo decía Einstein, no podemos esperar resultados distintos, hacemos las cosas de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora. Hay un asunto que a mí me llama la atención y que me alarma, es el hecho de que anunciaron que la policía va a poder entrar en la universidad. ¿Se discutió eso en el Consejo Universitario? O sea, porque es una cosa muy grave. En la UNAM el rector dijo que la policía no. Sí, no, acá tampoco se discutió. También se dijo en una declaración periodística que el rector señalaba que ese problema existe en la universidad, pero que hay protocolos, yo no los conozco la verdad, pero que hay protocolos para cuando una persona es por ejemplo, capturada o captada en flagrancia cuando está consumiendo droga o vendiendo droga. Yo no sé en realidad qué procedimientos o qué protocolos hay. Dice que los hay, pero será bueno conocerlos. Pero siempre, a mí lo que no me gusta mucho, siempre es una especie como de asunto que se toca como de rebote de una situación que pasó en otro lugar, ¿no? Esto debemos haber discutido desde tiempo atrás. Es un hecho que se verifica en la universidad, que lo sabemos, y sin embargo hay que esperar a que suceda una desgracia como lo que pasó en la UNAM con los 2 muertos que en el campus ahí se dieron, para que acá discutamos el problema, ¿no? Eso hay que tocarlo con claridad. Y el asunto de la policía en la universidad no es el asunto de la autonomía y todo, hay que discutirlo también con precisión, yo creo. Pero el problema está que otra vez en la universidad y en el consejo, siempre lo he dicho, como que siempre va primero lo urgente, más que lo importante, ¿no? Entonces, pues mientras no tengamos la capacidad del Consejo de poder establecer la propia, digamos, pues la orden del día, ¿no? Una especie de lista de temas a tratar, y todo se quede a nivel de lo que la autoridad central de la rectoría determina que hay que tocar en los consejos universitarios, habrá temas que seguirán sin ser tocados y quizá nunca se toquen. ¿Qué soñarías para el próximo cambio de rector? Cambio de consejo universitario, cambio de autoridades sindicales. Pues yo creo que mejor te visito en otro momento porque ya este asunto terminó prácticamente, y la pregunta que haces implica pues mucho más desarrollo y mucho más tiempo, así que
pues, para no decir una cosa aquí demasiado mínima, ¿no? Quizás sí haya que pensar con más calma, porque a tu respuesta diría solamente que qué esperaría en sentido de lo deseable y de lo que realmente va a suceder. Y es un abismo, ¿no? Lo que uno esperaría que sucediera, lo deseable, lo que uno quiere que suceda es una cosa, lo que realmente va a suceder en los tres casos que mencionas son pues lo de siempre, por desgracia. Quisiéramos democracia, participación, y a lo mejor eso pudiera... Sí, pero no se nos da mucho, ¿no? Como mexicanos no hemos sabido todavía abrir ese tipo de prácticas y de espacios, nos da un poco de, no sé si miedo, o no tengamos no sé, algo pasa ahí, pero yo veo una especie de dificultad, de resistencia a abrir este tipo de prácticas democráticas. No solo la universidad, pero debería ser la universidad la instancia donde primero debería establecerse. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Gracias. Gracias. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.